Hola a todos y a todas. Como he prometido, quiero hacer este nuevo formato donde una vez a la semana os contesto a preguntas que me hacen jugadores o preguntas claves que me hacen mis jugadores importantes. Y empiezo con la pregunta. He tenido hoy una conversación con un jugador chileno que me decía, había jugado un partido en un nacional, partido de individuales, y me decía que había perdido y que se había bloqueado muchísimo, se había tensionado muchísimo. El primer set más o menos estaba igualado, lo perdió 6-3 y luego ya perdió esos juegos y me decía que se había bloqueado y que luego el segundo set pues lo había perdido 6-1. O sea, claramente el partido realmente no lo compitió. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que le tensionaba? ¿Qué es lo que le bloqueaba? Me decía, bueno, pues el jugar mal, el no haber aprovechado las oportunidades. Pensé eso, que el partido estaba muy igualado en el primer set y de pronto a partir del 3-2, 3-3, se marchó el partido. Y se me marchó el set. Entonces, en el momento en que perdí el set, me puse mucho más nervioso porque había perdido las oportunidades y bueno, pues al final prácticamente me bloqueé tanto, me puse tan nervioso y luego me desesperé y después del partido pues me puse muy mal, me enfadé mucho conmigo mismo y entonces, bueno, me bloqueé mucho. Y luego jugó dobles y ganó. Y le dije, ¿qué ha sido distinto en el partido de dobles? Me dice, pues que he pensado que para ganar es necesario poder fallar. Digo, vale, entonces eso más o menos está claro. Hola Cecilia, hola Mónica, gracias por estar live. Sí, respondiendo a la pregunta de un jugador que me decía que en el primer set se había bloqueado y había perdido el partido de individuales. Y bueno, pues analizando esto, me digo, ¿cuál es tu pregunta? Me decía, pues ¿por qué me bloqueo? ¿Qué puedo hacer en esas situaciones de bloqueo? ¿No? Cuando el set está apretado, se me va y luego se me va todo el partido. Digo, vale, pues estábamos viendo que es exactamente lo que le tensaba. Me decía, pues me tensa el pensar que había tenido oportunidades y que no las había aprovechado y que el partido era muy ajustado. Entonces, si no aprovecho las oportunidades que tengo, empiezo a jugar mal, pues ya contra este jugador, este contrincante, que es bueno porque está apretada, pues es muy igual a mi nivel y es muy apretado el partido, pues entonces no tengo opciones de ganarlo. Digo, vale, interesante lo que tú piensas. ¿Qué más podías haber pensado? Y dice, bueno, no sé, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿para qué utilizas la tensión? Me preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué la tensión la creas o el nervio con una estrategia? Y me decía, pues no sé, la utilizo, no sé para qué lo utilizo. Total, que hablando, me dice, bueno, también podía haber pensado que el primer set había sido ajustado, lo había perdido por pocos puntos, pero que podía corregir. Y el segundo set, haber luchado y no habérselo regalado. Se dio cuenta de que se lo había regalado el contrincante. El segundo set realmente no lo había luchado, estaba completamente bloqueado, nervioso, tenso. Digo, bien visto. Digo, y en vez de sentirte tan bloqueado, tan tenso, ¿qué es lo que puedes hacer? Dice, no sé, pues tú siempre dices concentrarme en la tarea. Digo, sí, pero tenemos que averiguar, antes de poderte concentrar en la tarea, tenemos que averiguar para qué utilizas los nervios, para qué sentirte inferior o tenso, o para qué reprocharte a ti mismo, no utilicé las opciones que tenía, no pude ganar ese set. ¿Para qué sentirte víctima? Dice, no sé, Maite, no tengo ni idea. Digo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vas a un supermercado y llevas una mochila de tenis, te das la vuelta, te giras y tiras toda una columna de mermeladas. 20 mermeladas se rompen. ¿Qué haces? Y me dijo él, irme corriendo. Digo, muy interesante, porque hay distintas opciones como reaccionamos a las personas cuando hacemos algo. Y digo, ¿y por qué sales corriendo? Dice, por miedo al ridículo. Digo, interesante. O sea, que te haces víctima en el sentido de, ¿qué es lo que he hecho? Mejor salgo corriendo por miedo a lo que dirán. Mira, ese que tonto ha tirado las mermeladas. Otros, como reaccionamos es, pero ¿cómo me ha podido pasar esto? Pero es que llevo un día fatal. Porque lo que queremos es que no nos digan, venga, a ver, que no nos regañen más. O lo que hacemos es que esto está mal puesto, echamos la culpa a los demás. O sea, de cualquier manera, o somos víctimas de los demás o somos víctimas de nosotros mismos. Lo que ninguna de las personas hacen es decir,
a ver, he roto 20 botes, a ver, por favor, señora, dígame lo que cuesta esto, que yo se lo pago. O sea, no nos hacemos responsables de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de las consecuencias de nuestros comportamientos. Y en ese caso, en el de él, era el miedo a hacer el ridículo, el miedo al rechazo, que es un miedo ancestral que tenemos todos, porque antes, cuando en la prehistoria uno se quedaba solo, en la vida salvaje, pues tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, muy pocas probabilidades de supervivencia, de sobrevivir. Entonces tenemos un miedo en nosotros que es, si me rechazan y me quedo solo, no sobrevivo. Pero eso no es real ahora mismo. Es un miedo irracional completamente, porque ahora no tenemos los peligros o sea, no, es imposible quedarte solo, si tienes la protección de tu familia, del Estado, de muchas cosas. O sea, es imposible no sobrevivir, es muy difícil. Entonces ese miedo lo tenemos grabado y entonces ese miedo a hacer el ridículo. Y en este caso, el bloqueo venía del miedo a hacer el ridículo. Entonces yo lo que le he mostrado al jugador es que para no hacer el ridículo, no sufrir un rechazo de alguien externo, lo que hace es tensarse y ponerse nervioso, porque para él perder o no aprovechar oportunidades es como una sensación de hacer el ridículo. O sea, lo que no quiere hacer es hacerse responsable de lo que hace y de las consecuencias. La consecuencia de no haber jugado bien esos puntos y haber dejado que el marcador se le fuese, sería decir, vale, ¿qué soluciones tengo que buscar? Analizar la tarea y jugar mejor. O sea, no decía, ¿qué es lo que no quieres hacer a través del victimismo? Si eres víctima, ¿qué es lo que no tienes que hacer? Decía, jugar bien, por ejemplo. O sea, empezar a jugar bien, no regalarle el segundo set. Y con este punto lo que hemos hecho es quitarle el miedo a hacer el ridículo, al rechazo, porque, sinceramente, hagas lo que hagas, yo le preguntaba, hagas lo que hagas, te van a rechazar. Yo le decía, ¿tú piensas mal a veces de la gente? Y dice, pues sí. Digo, ¿y por qué le quieres quitar esa libertad a los demás? Y se reía y dice, no sé. Digo, todo el mundo tiene que pensar bien de ti, nadie puede pensar mal. No, pues sí, también pueden pensar mal, pero que no me lo digan. Digo, ¿por qué no? Si te dice alguien algo que no te gusta, te puedes defender, puedes poner una barrera. Es mejor saber, ¿no? Y además, tú no sabes si están pensando mal. Es una cosa que tú supones que está pasando y solamente para que no pase algo que tú supones, coges y te bloqueas. Digo, tienes dos opciones. Como el rechazo es inevitable, aunque tú quieras que no te rechacen, la persona si quiere pensar mal de ti, lo va a pensar. Luego tienes solamente una elección, que es, ¿quieres ser rechazado por jugar en grande y por conseguir tu éxito o quieres ser rechazado por jugar en pequeño y por taparte y por hacer lo que piensas que quieres que los demás les gustaría? Y dice, no, la elección es clara, prefiero, si me van a rechazar sí o sí, prefiero elegir jugar en grande. Perfecto, ya hemos desatado el nudo. Así que bueno, a grandes trazos es lo que quería contaros hoy, como por ejemplo, tenía la pregunta de otra jugadora que me decía, ¿por qué me siento o veo inferior a los demás? Muy parecido, miedo al rechazo, miedo a, o sea, se ve inferior para no tener que hacerse responsable de las consecuencias de sus comportamientos. Es importante que apoyemos a nuestros jugadores a no sentirse culpables o rechazados ni víctimas, porque cuando te sientes víctima siempre está el concepto de culpa. Si te sientes víctima, o la culpa la tienes tú o la culpa la tienen los demás. Entonces, en vez del concepto de culpa, utilizar el concepto de responsabilidad. Cuando te haces responsable de tus actos y de las consecuencias, cuando tiras los botes de mermelada dices, a ver, discúlpeme, he tirado esto, ha sido un accidente, pero dígame lo que cuesta. Puede ser que el de la tienda te diga, no, por favor, señora, no se preocupe, o no, por favor, chico, no te preocupes, no me vas a pagar esto. Simplemente la próxima vez ten más cuidado, o ayúdame a recoger y todo está bien. Pero la mayoría de las personas tendemos a no quiero las consecuencias negativas o las posibles consecuencias negativas de lo que hago. Y eso pasa también en la pista. No queremos solucionar las consecuencias negativas de lo que hacemos. Y eso, ser responsable y no sentirse víctima culpable es lo mismo, es otra de las claves mentales, que la escribiré, una de las claves mentales de ser un buen competidor. Que os he dicho, y estoy poniendo en el grupo, textos donde digo que hay una diferencia entre jugar bien, que la mayoría de los jugadores piensan que tengo que jugar bien para ganar, pero no es verdad. Tú tienes que competir bien, sobre todo mental y emocionalmente, para ganar. Hay gente que no juega tan bien y gana.
Y seguro que habéis hecho la experiencia, que habéis competido contra alguien que es técnicamente, tácticamente inferior y os ha ganado. Porque ha competido, ha sido un mejor competidor emocional, mental que vosotros. Le estoy dando las claves mentales de ser un buen competidor. Y muchos pensamos que jugar bien es la clave para ganar. Y no es la clave para ganar el jugar bien, sino ser mentalmente un buen competidor. Así que bueno, os he puesto un ejemplo de cómo contesto a mis jugadores las preguntas que me hacen a nivel del ser. Porque podría decir, bueno, pues para no bloquearte, respira, haz el quasimodo, todo eso son tips y tricks, pero que funcionan puntualmente, pero no de forma duradera. Es mucho mejor que ese jugador pierda el miedo al ridículo y el miedo al rechazo, porque a la larga le va a traer más éxito y además es una de las claves tener seguridad en sí mismo y confianza en sí mismo para poder competir bien y conseguir los grandes sueños que tiene este jugador. Bueno, pues con esto me despido, os mando un abrazo, me alegro si os ha servido este vídeo y si os gusta el formato me ponéis likes, muchos likes, para que yo sepa que este formato os encanta y para contestar todas las semanas espontáneamente, uno de los días de una semana, contestaros a las preguntas de los jugadores. Es decir, explicaros cuál es la pregunta y cuál es la veo que sí, los likes. Vale, bueno, pues entonces seguiré haciéndolo, más likes, para de verdad asegurarme de que os interesa a todos y os deseo un feliz fin de semana. Sabéis que estoy del 11 al 19 de abril, estoy de vacaciones, así que el martes que viene y el siguiente martes no hay martes con Maite, lo empezaremos la semana después del 19. Corazones también, bueno, ya veo que sí que el formato gusta. Esto será una retroalimentación inmediata. Vale, pues muchos besos, os deseo feliz Semana Santa, feliz fin de semana ahora, felices Pascuas y nos vemos al regreso de Semana Santa, lo más tardar. Un abrazo, chao, chao.